7:14 miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real. ¿Cuánto están bajando ahora mismo las plazas asiáticas? Pues el sell-off se agudiza y tenemos a Seúl, a Corea, liderando el desplome del 6,61%. Marca el índice 5.399 puntos. El Nikkei no se queda corto, 3,41% a la baja. El de Tokio 51.551 puntos, mientras que vemos como en Australia el retroceso es mucho más moderado, 0,74%. 8.365 puntos, donde, por cierto, Ursula von der Leyen ha llegado para tratar de cerrar ese acuerdo de libre comercio. En India, el Nifty cae un 2,44% hasta los 25.560 puntos, mientras crece el temor al shock energético. El Hansen de Hong Kong, 3,69% es lo que se hunde, 24.346. Y Shanghái, 3% a la baja, 3.832 puntos. Echamos un vistazo a los futuros americanos, vienen todos ellos en rojo, bajando, pero de forma no muy abrupta. ¿Cuánto están cayendo, Roberto Sol? El que más cae es el futuro del Nasdaq 100, desciende un 0,70%, cae medio punto el futuro del S&P 500 y desciende un poco menos el futuro del Dow Jones, apunta a una caída del 0,32%. El VIX de volatilidad arriba, el llamado índice del miedo, rebota un 7,39% y se coloca en 26,58 puntos. Es el VIX de volatilidad, el índice del miedo. Bajan los futuros en Europa, sí con bastante virulencia. El del Eurostock 50 recorta un 1,49% y el del DAX baja un 1,66%. Y hay que echar un vistazo a las criptomonedas. Están en negativo. En la última semana Bitcoin pierde un 7% y en la última semana Ethereum cae un 9%, pero aguanta por encima de los $2.000. Tiempo real, $2.060. Bitcoin, tiempo real, $68.670. Vamos a empezar por las referencias macroeconómicas, microeconómicas, el sentimiento y el tono, lo más importante. Empezamos por Asia, las plazas que están activas, ahí a las tensiones energéticas que están avivando las ventas. En Seúl se añade una preocupación, que es un banco central más restrictivo tras el nombramiento del próximo gobernador. ¿Qué está pasando, Eva? Bueno, pues ese desplome del más del 6% que se justifica con la mirada puesta en el 20 de abril, momento en el que habrá sucesión al frente del Banco Central y donde el nombre elegido por el presidente Lee es Shin Hyun-son, y es famoso tanto por haber hablado de la crisis financiera mundial de 2008 como su predicción, y ahora es el jefe del Departamento Económico del Banco de Pagos Internacionales. Mantiene siempre un tono restrictivo, especialmente con advertencias contra el endeudamiento excesivo y la inflación, y según los expertos, Shin, su nombramiento, ahora lo que hace es que eleve la probabilidad de que se eleven los tipos de interés a finales de este año. Pendientes de India, una de las economías que más teme el shock energético y que cotiza el miedo que se palpa en el mercado Forex, en el mercado de las divisas. Ahí la rupia india está alcanzando un mínimo histórico por el nerviosismo ante el shock petrolero. Pues sí, efectivamente es uno de los movimientos que estamos vigilando desde hace días y que hoy vuelve a situar a la moneda, a la rupia, entre las divisas de peor desempeño. El par dólar-rupia sube y supera los 94 por primera vez en la historia, apuntando a que India se considera como uno de los países más vulnerables a las interrupciones en el suministro de petróleo y de gas, y se espera que el aumento de los precios del petróleo pese considerablemente sobre la rupia. Las informaciones locales señalan además una escasez de gas en desarrollo en el país. India importa aproximadamente el 80% de su consumo de petróleo y gas, con la mayor parte recepcionada de Oriente Próximo. En Japón, la Asociación de Petróleo del país confía en que el gobierno libere una segunda remesa de reservas estratégicas en la misma escala que la primera. Pues sí, temor a ese shock energético que está haciendo que el temor de los inversores vaya a más. Japan Petroleum Association, su presidente, ha señalado como no habían previsto que el cierre del estrecho de Hormuz provocaría una crisis energética global, y lo que señala es que transportar el petróleo crudo de Oriente Medio a través del Mar Rojo en lugar del estrecho de Hormuz
es una opción. En este escenario vemos como las caídas en la bolsa nipona siguen siendo una de las más destacadas. El gigante inversor SoftBank retrocede un 0,73%. Si miramos a su gigante automovilístico, a Toyota, vemos como cae más de un 2%, o tenemos a títulos tecnológicos como Advantes, que pierde un 4,67%. Ante el temor a lo que pueda desencadenarse en esta nueva crisis energética en materia inflacionaria, Japón considera recortar la recompra de bonos vinculados a la inflación ante ese aumento de la demanda. Pues sí, según informa en exclusiva Reuters, a que la demanda de los inversores aumenta en medio de las crecientes expectativas de inflación, pues las fuentes están señalando ese movimiento por parte de las autoridades a finales de enero. Las expectativas de inflación basadas en el mercado, medidas por esa tasa de inflación, superaban el 1,9% por primera vez, lo que hizo que los bonos vinculados a la inflación resultaran atractivos para los inversores. Los bonos vinculados a la inflación están diseñados para ayudar a protegerse de la inflación, con pagos de capital e intereses que varían en consonancia con el ritmo de crecimiento de los precios. Atención a los refinadores estatales de China. Estarían explorando acuerdos de petróleo iraní después de la exención de Estados Unidos. Ese movimiento por parte de la administración Trump, y que hace que los refinadores de propiedad estatal de Pekín exploren esa compra de crudo iraní para aliviar las presiones de los precios de la guerra. La Compañía Nacional de Petróleos de Irán y los intermediarios han evaluado discretamente el interés entre los refinadores asiáticos. Anteriormente, solo compradores privados chinos más pequeños manejaban el crudo de Teherán, mientras que los gigantes estatales evitaban exponerse a los riesgos de sanciones. Y el Parlamento taiwanés revisa 3 proyectos de ley para aumentar el gasto en defensa. Pues sí, esta mañana celebra reunión programada para examinar esos 3 proyectos de ley destinados a aumentar el gasto militar en medio de las disputas entre el oficialismo y la oposición, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance. La revisión de estas leyes contempla ese aumento extraordinario del gasto militar al margen del presupuesto anual de defensa que se marca en el recrudecimiento de las tensiones con China. Miramos al mercado americano. Mañana conoceremos la lectura preliminar del PMI compuesto de marzo y el dato de la productividad no agrícola del cuarto trimestre de 2025. El miércoles sabremos la evolución de la balanza por cuenta corriente del último trimestre de 2025 y el índice de precios de importación de febrero y solicitudes semanales de hipotecas. El jueves tendremos solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el viernes la lectura final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Atentos, la semana pasada Wall Street terminó en rojo, caídas de más del 2% para el Nasdaq, del 1,51% para el S&P 500 y de casi un punto para el Dow Jones. El anuncio del envío de tropas por parte de Estados Unidos a Irán es tomado por el mercado como que el conflicto no acabará pronto, lo que le ha llevado a sufrir estas correcciones. Esto también se tradujo en fuertes subidas del crudo, donde el Brent superó los $112 el barril, su nivel más alto desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. En el mes lleva una subida del 50%. El viernes está marcado por el desplome del Supermicro Computer. Sus títulos cayeron un 33% después de que su cofundador Xiao Liao fuera detenido. El ejecutivo fue acusado el viernes de vender tecnología de manera ilegal a China. La empresa un día después confirmó la salida de la compañía de Liao. Es la mayor caída en bolsa de la historia de la tecnológica. Esto arrastró al índice, donde muchas empresas tecnológicas también compartieron este comportamiento negativo. Es el caso de Intel, cuyas acciones bajaron un 5% después de que la compañía anunciara que aumentará el precio de sus CPUs en un 10%. Tampoco fue el día de Amazon, que bajó un 1,62 a pesar de anunciar que volverá a desarrollar un nuevo smartphone. Bueno, ahí tenemos farolillo rojo, Supermicro Computer, Amazon, también vimos a Intel, pero en verde tuvimos unas poquitas, entre ellas FedEx. La empresa terminó con una subida del 0,77% después de presentar resultados que batieron las expectativas. También subió más de un 2 para Monesca y Dance después de que una de sus filiales, CBS News, anunciara que recortará su plantilla en un 6%, unos 60 despidos que afectarán sobre todo al área de radio, la cual ahora la compañía suprime. En el After Hours, protagonista Nvidia, ya que según The Economic Daily News de Taiwán, la tecnológica podría rediseñar su generación de chips
Feynman ante la escasez de semiconductores. TSMC, que produce muchos de los chips de la compañía, se encuentra en un momento en que su capacidad de producción está completamente reservada hasta 2028, según el medio. En las últimas horas también hemos conocido que la firma de inversión Elliott Investment ha acumulado una participación millonaria de la empresa software Synopsys, con lo que busca presionar a la compañía para que genere más ingresos, según The Wall Street Journal. Bueno, y la resaca de la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el mantener el precio del dinero, pues ha dejado algunos comentarios. ¿Cuáles? Es el caso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que se ha mostrado cauto ante el impacto de la guerra de Irán, aunque no descarta subidas de tasas para finales de este año. Por otro lado, la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman, espera 3 recortes de tipos para este 2026. Son las 7. Sigo preocupada por el mercado laboral. Me gustaría ver una ligera recuperación en este ámbito. Pero, por supuesto, he previsto 3 recortes antes de que termine 2026, con la esperanza de apoyar el mercado laboral. Si eso sucede, es demasiado pronto para saber cuáles serán las repercusiones de Irán y el conflicto. Pero sí espero que empecemos a ver cómo algunas de las políticas de oferta surten efecto en la economía, además de los 75 puntos básicos de recortes que aplicamos el año pasado. Ahora sí, son las 7:25, 6:25 en Canarias. Miramos a Europa. Bueno, punto de partida para los índices europeos. ¿Dónde está? La semana pasada fue de caídas, de nervios, de color rojo. Cuéntame, ¿dónde van a estar las claves en los próximos días, Eva? Bueno, pues parece que la macro no va a ser ni la micro la que sirva de grandes catalizadores, con permiso de la geopolítica, que según los expertos es la que está marcando el compás de los mercados y que hoy aventura un lunes negro para las bolsas europeas. Y eso que venimos de un IBEX 35 que va a partir desde los 16.714 puntos, tras haberse dejado un 1% el viernes, pero un 2% en el cómputo semanal, encadenando su tercera semana de caída consecutiva y su peor racha desde los aranceles desde abril. Desde el inicio del conflicto lleva caída del 9%. El DAX se dejaba un 4,6 en la semana, con lo cual era el índice que peor se comportaba, y veíamos al CAC 40 parisino perder un 3%. El Eurostock 50 se dejaba un 3,8% y el índice de referencia de las compañías que cotizan en euros hoy va a partir desde los 5.501 puntos. En poco menos de hora y media va a arrancar la negociación de la última semana en los mercados de este mes de marzo y, como decimos, no va a haber grandes referencias macroeconómicas. Vamos a tener confianza del consumidor en la eurozona y en España, cifras de balanza comercial en medio de lo que son las amenazas de Trump, la cifra de negocios de industria y del sector servicios de enero, como también datos de coyuntura turística hotelera de febrero. Y todo mientras la presidenta de la Comisión, von der Leyen, busca cerrar un acuerdo de libre comercio en Australia. Bueno, muy pendientes en estos próximos días del parte de guerra, pero también de algunos sectores, entre ellos el sector de las aerolíneas. Según un informe de Oliver Wyman, las aerolíneas europeas ampliarán la flota en 1.300 aviones en los próximos 10 años. Pues sí, cifras que se desprenden de su informe sobre la flota global, en el que denuncia que el actual cuello de botella no va a comenzar a resolverse antes de 2030 y que para entregar las 17.000 aeronaves pendientes en todo el mundo se necesitará a la velocidad actual 12 años. En ese conjunto prevé que para IAG, Ryanair, Lufthansa, Air Europa, Air France KLM o EasyJet, como el resto de Europa Occidental, va a elevar la flota hasta 7.100 unidades, pero en conjunto van a ser superadas por las de China, que a las 4.800 actuales alcanzarán los 7.300, y todo después de haber visto en las últimas jornadas gran presión sobre el sector. IAG el viernes se recuperaba un 0,38% hasta los 3,98. El consejero delegado de UBS, Ermotti, afirma que es probable que los precios de la energía se mantengan altos. Pues sí, lo acaba de decir en una entrevista a Bloomberg Televisión. Ermotti ha señalado que los clientes de su empresa no están realizando cambios drásticos en la asignación de activos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Sergio Ermotti, el consejero delegado de UBS Group, ha afirmado que es probable que esos precios energéticos se mantengan elevados mientras los inversores asimilan el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía mundial. Directamente en esas declaraciones en Pekín, en el marco de esta conferencia de desarrollo, se ha señalado que es probable que los precios de la energía se mantengan altos en el futuro inmediato.
lo que va a ejercer presión inflacionista sobre la cadena de suministro. En el sector de lujo, Louis Vuitton y Kering desafían la desaceleración con más tiendas en Europa. Pues sí, según Bloomberg, también los propietarios de esas marcas de lujo como Gucci, Fendi, Bulgari han abierto más tiendas en Europa el año pasado, a pesar de la desaceleración del sector en general. Las principales calles comerciales del continente han visto registrar un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos el año pasado, según los datos recopilados por la agencia inmobiliaria global Cushman & Wakefield. Las marcas propiedades de Louis Vuitton, como Moet Hennessy y Louis Vuitton Kering, han representado casi un tercio de esas tiendas. Bueno, y esta semana tenemos juntas de accionistas, unas cuantas. ¿Cuáles? Bueno, empezando por la que más pasión despierta, va a ser el miércoles la de Indra, mientras el sector descarta que se proponga formalmente la salida de Escribano en el Consejo, y mientras el Estado sigue poseyendo a través de la SEPI el 28% de capital de Indra, su primer accionista, seguido del 14,3% de los hermanos Escribano. Mañana será Naturgy, la energética, que va a votar la renovación del mandato de su presidente, Francisco Reynés, para extenderlo hasta 2030, que verá ampliadas sus funciones en la energética. Y también clave el jueves, Junta de Telefónica. Bueno, respecto a la Junta de Telefónica, el Fondo de Noruego votará en la Junta de la operadora contra la indemnización de Payete. Los fondos de pensiones de California también se oponen al informe de remuneraciones de la multinacional. El resultado de la operación dependerá del comportamiento del núcleo duro. Así que Norges Bank ya anunció movimientos similares en Naturgy. Pagar 4 años de sueldo está muy alejado, dicen, del actual estándar actual del buen gobierno. Y luego, respecto a Naturgy, ojo, porque es la última semana para comprar el pago que Naturgy abonará a finales de este mes. Es un dividendo de 0,57 euros por acción que abonará el próximo 31 de marzo. Despierta, invierte, gana.